La principal característica de la dislexia es la dificultad para distinguir letras y números, pero en ocasiones pues no es tan fácil diagnosticarlo. Hay elementos claves que ayudan a distinguir de manera certera esta condición. Maribel Anglada está con nosotros hoy para darnos más información sobre este trastorno. Y la primera pregunta, bienvenida. Muy gracias. Hay diferentes grados de dislexia. Sí. Y uno puede ser funcional teniendo dislexia, un niño. Sí, claro. Ok, pues te estaba comentando fuera de cámara un poco aquí una nota personal. Yo todavía confundo la B y la D cuando estoy a manuscrito. Y ahora, como uno escribe todo el tiempo en teclado, pues no es eso. Pero de niña, una maestra me obligó a escribir 500 veces la palabra dog, D. Y así es como yo asocio cuando voy a escribir la letra D. Sí, y lo que hizo, la realidad es que si lo tuviste de chiquita, lo tienes de grande, porque la dislexia es algo que permanece durante la vida, no es algo como una fiebre que te dio y se fue. Así que si ya no tienes ese problema de confundir la B y la D cuando lees, pues tú estás leyendo en el teleprompter todo el tiempo. Así que si no estás teniendo ese problema, probablemente es que ya tu cerebro creó los mecanismos de defensa, probablemente iniciados por tu maestra en 5º grado. Pero qué bueno que lo detectó temprano. Sí, sí, ¿no? Y que tuvo la habilidad de darte esa técnica y que tú tuviste la paciencia de escribirlo 500 veces, que posiblemente hoy eso no sé. ¿Y en qué tiene que fijarse el padre o la madre para saber si el niño tiene algún grado de dislexia? Pues mira, la dislexia viene mostrándose básicamente desde que se empieza a desarrollar el lenguaje, porque la dislexia es un problema de lenguaje, que no es solamente un lenguaje oral, es lenguaje oral, escrito. Por eso los nenes que tienen problemas de dislexia van a tener problemas también probablemente para escribir con la ortografía. La ortografía se les hace la vida un limón, porque cafetería con acento, canción con acento y estas palabras que puede ser que puede ser con acento o sin acento, pues es mucho detallito pequeñito y a los nenes eso les da mucho trabajo. Los números también, pues invierten los números y cómo los papás lo van a empezar a detectar cuando el nene empieza a hablar. Cuando empiezan a hablar, todos los nenes van a pronunciar mal las palabras, pero cuando van creciendo, los nenes van a confundir sonidos. Va a haber una pobre habilidad para pronunciar y para distinguir, para oír. Pero se corrige, obviamente. No, se corrige porque el nene va madurando y eso es un proceso de madurez. Muchas mamás pecan pensando a los 4 o 5 años, ay, mi hijo invierte la B y la D, ya tiene dislexia. No, la realidad es que hay un proceso de maduración visual, la percepción visual va madurando y eso va perfeccionándose hasta los 7, 9 años. Ya después de los 9 años, si sigues con ese problema, pues sí, pues tienes que buscar más ayuda profesional. Y obviamente la mamá debe acudir a qué tipo de profesional para tratar de mejorar esa condición. Patólogos del habla. Bueno, para diagnosticarlo, primero un neurólogo, porque eso es un problema que se inicia en el cerebro y eso es algo bien interesante porque hay un mito de que es algo de la vista y realmente no. Bueno, los ojos sí tienen su fundamento en el cerebro, pero es un problema neurológico, no se arregla con espejuelos. Y a mí a veces me da pena porque la dislexia se va a confundir muchas veces con que el nene no tiene interés con leer, con que el nene es vago copiando de la pizarra, que el nene no es inmaduro. Y yo quiero que tú te pongas ahora tuviste dislexia, pero piensa que ahora tuviste que cubrir una conferencia de prensa de alguien que habla italiano y que los traductores no están y tú estás ahí fajada tratando de entenderlo todo y estás con la presión de que dentro de tantos minutos tienes que ir al aire y no entiendes el idioma y estás pescando. Pues así se sienten los estudiantes disléxicos cuando están en el salón. Su vida es angustiosa porque tienen que coger lo que el maestro está diciendo, lo tienen que copiar en la libreta y como si fuera poco, por la tarde se le tienen que decir a la mamá todo lo que el maestro dijo en la clase. Pues Maribel, para más información sobre estas condiciones y otros métodos y terapias, ¿a dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar con nosotros al 787-632-7592 en Luminaris. En Luminaris. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya entiendo un poquito la confusión a veces. Pasemos ahora con el compañero David.